Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí, conectados y listos para una dosis de ideas que, honestamente, creo que nos van a volar la cabeza a todos. Porque el título lo dice todo, y no es para menos, el futuro que no esperabas te sorprenderá. Y es que a veces nos aferramos a esa idea lineal del progreso, pensamos que sabemos hacia dónde vamos, que tenemos una brújula confiable que nos marca el rumbo del mañana. Pero la realidad es que el futuro es un lienzo mucho más impredecible, vibrante y a veces, maravillosamente inesperado de lo que nos permitimos imaginar. Es una sinfonía de posibilidades que se despliega, no siempre siguiendo la partitura que creíamos conocer. Si este tipo de temas te laten, te interesan y te gusta que te hagan pensar, que te provoquen esa chispa de asombro y reflexión, no dudes ni un segundo en darle a ese botón de suscribir que ves por ahí abajo, en ese rincón de la pantalla. Y lo más importante, activa la campanita. Esa pequeña campana es tu pasaporte para no perderte absolutamente nada de lo que preparamos con tanto cariño y dedicación. Nos ayuda un montón a seguir creciendo, a seguir creando contenido de valor y, sobre todo, a construir juntos esta comunidad de mentes inquietas. Vamos a empezar por lo más obvio, ¿verdad? Cuando decimos el futuro, nuestra mente, como un imán, se dirige directamente a la tecnología. Y sí, es innegable que la tecnología va a ser la arquitecta principal de muchos de los cambios que veremos. Pero, ¿qué tipo de tecnología? No nos refiramos solo a esos clichés de ciencia ficción que solemos visualizar, coches voladores surcando el cielo de ciudades futuristas o robots sirviéndonos café a domicilio, aunque, quién sabe, quizás hasta eso sea una realidad cotidiana en un futuro no tan lejano. Estamos hablando de avances que no están gestándose en naves espaciales, sino en laboratorios de vanguardia, en proyectos secretos con financiación millonaria, en los confines de la investigación académica más puntera. El ejemplo más claro, y que ya está tocando nuestras vidas de formas que a menudo ni notamos, es la inteligencia artificial. Su evolución no será lineal, sino exponencial, un crecimiento vertiginoso que transformará radicalmente nuestra existencia. Ya no se tratará solo de algoritmos que nos sugieren la próxima serie para maratonear en Netflix, sino de sistemas de IA capaces de abordar y resolver los problemas más complejos y acuciantes de la humanidad. Imaginen por un instante una IA trabajando sin descanso para encontrar soluciones definitivas al cambio climático, optimizando cada recurso, cada proceso, para desacelerar o incluso revertir el daño ambiental. O piensen en la erradicación de enfermedades que hoy parecen inexpugnables. Imaginemos una IA capaz de analizar nuestro código genético en tiempo real, de diseñar tratamientos médicos personalizados con una precisión milimétrica, adaptados a nuestras necesidades biológicas únicas. Una IA que pueda predecir y prevenir brotes de enfermedades, que diseñe terapias génicas personalizadas, que actúe como un oncólogo digital incansable, buscando la cura para cada tipo de cáncer. La optimización del uso de recursos energéticos a nivel global para erradicar la escasez, la creación de materiales revolucionarios con propiedades inimaginables, la gestión de redes de transporte que eliminen el concepto de atasco, la personalización extrema de la educación adaptada a cada estudiante. Todo esto no es ciencia ficción, está a la vuelta de la esquina, en fase de desarrollo, esperando el momento de irrumpir en nuestras vidas y redefinir nuestra realidad. Pero la narrativa del futuro no se limita a circuitos y algoritmos. También está intrínsecamente ligada a lo más fundamental que poseemos, nuestra biología. La biotecnología, la ingeniería genética, la medicina regenerativa estas disciplinas están abriendo puertas a posibilidades que hasta hace muy poco solo pertenecían al reino de los sueños más audaces. Estamos hablando de la capacidad de revertir el envejecimiento, no solo de extender la vida, sino de hacerlo con salud y vitalidad. De curar enfermedades genéticas antes incluso de que se manifiesten, editando nuestro ADN con una precisión asombrosa. La creación de órganos a demanda, eliminando las listas de espera y los trasplantes incompatibles. Incluso la posibilidad de mejorar nuestras propias capacidades físicas y cognitivas, de potenciar nuestras habilidades naturales a través de intervenciones biotecnológicas. Piensen en un futuro donde la esperanza de vida no sea solo un número, sino una extensión de décadas de vida plena, activa y productiva. Un futuro donde las limitaciones físicas que hoy consideramos permanentes, como la ceguera, la sordera o la parálisis, puedan ser revertidas o superadas. Imaginen prótesis biónicas que superen en rendimiento a los miembros naturales, implantes cerebrales que la memoria o la capacidad de aprendizaje.
Por supuesto, todo esto trae consigo un torrente de debates éticos monumentales, preguntas sobre la equidad, sobre la definición misma de lo humano. Y es algo que debemos abordar con la máxima cautela, sabiduría y responsabilidad. Pero la posibilidad está ahí, latiendo con fuerza, y nos acerca a un futuro que, insisto, quizás no esperábamos, un futuro donde la propia biología humana se convierta en un campo de diseño y optimización. Y hablando de lo inesperado, ¿qué pasa con nuestra forma de vivir en sociedad, con la forma en que estructuramos nuestras comunidades? La urbanización, aunque ya es una tendencia imparable, va a tomar giros que nos sorprenderán. No me refiero solo a la construcción de rascacielos aún más altos o a la densidad poblacional, sino a la concepción misma de las ciudades. Estamos hablando de ciudades más inteligentes, mucho más allá de la simple automatización. Ciudades sostenibles en un nivel radical, integradas armónicamente con la naturaleza. Imaginen urbes que se autoabastecen de energía, utilizando fuentes renovables de manera eficiente y descentralizada. Ciudades que no solo reciclan, sino que reciclan el 100% de sus residuos, convirtiéndolos en recursos. Ciudades que utilizan la tecnología de manera proactiva para mejorar drásticamente la calidad del aire y reducir la contaminación a niveles casi inexistentes. Ciudades donde la movilidad sea completamente eléctrica, autónoma y compartida, liberándonos de la tiranía de los atascos y del estrés constante del transporte. La IA podría gestionar el flujo de vehículos de manera óptima, prediciendo y evitando congestiones antes de que ocurran. Podríamos ver el surgimiento de ciudades flotantes en los océanos, una solución innovadora para los desafíos del aumento del nivel del mar y la escasez de tierra habitable. O ciudades subterráneas, aprovechando el espacio bajo tierra para construir ecosistemas urbanos eficientes y autosuficientes. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la planificación urbana, impulsada por la tecnología y la necesidad, podría redefinir nuestro entorno vital de maneras que hoy apenas podemos vislumbrar. Pero hay un aspecto del futuro que a menudo, por prejuicios o falta de exploración, pasamos por alto. Su conexión con lo que tradicionalmente hemos etiquetado como esotérico, espiritual o incluso místico. La neurociencia está avanzando a pasos agigantados, y está empezando a arrojar luz sobre la naturaleza de la conciencia, de la percepción, de las experiencias alteradas. A medida que desentrañamos los misterios de nuestro propio cerebro, podríamos desbloquear capacidades que hoy consideramos casi milagrosas, dignas de leyendas. Estoy hablando de la posibilidad de una comprensión más profunda y quizás, una manipulación sutil de fenómenos como la telepatía, la precognición o una conexión más profunda y consciente con el universo que nos rodea. No digo que esto vaya a ocurrir de la noche a la mañana, ni que vayamos a tener superpoderes al estilo de Hollywood. Pero la ciencia está empezando a tender puentes sólidos entre lo que consideramos puramente racional y lo que antes tachábamos de irracional o fantasioso. El futuro en este sentido podría ser mucho más consciente, interconectado y profundo de lo que nuestra visión materialista actual nos permite imaginar. La comprensión de la mente podría ser la próxima gran revolución, abriendo puertas a dimensiones de la experiencia humana que apenas hemos empezado a explorar. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la gran frontera, de nuestro hogar cósmico, el espacio. La exploración espacial ya no es un coto exclusivo de agencias gubernamentales y astronautas heroicos. Las empresas privadas están democratizando el acceso al cosmos, abriendo la puerta a un turismo espacial cada vez más accesible, a la minería de asteroides para obtener recursos valiosos, e incluso a la ambiciosa posibilidad de establecer colonias en otros planetas. Imagina la Tierra no como un destino final, sino como un punto de partida. La humanidad expandiéndose, colonizando, adaptándose a nuevos mundos. Esto, que suena a épica de ciencia ficción, podría ocurrir mucho antes de lo que pensamos. Las implicaciones para nuestra especie, para nuestra cultura, para nuestra propia comprensión del lugar que ocupamos en el vasto cosmos, son inmensas. El futuro que no esperábamos podría ser, en gran medida, un futuro interplanetario. La posibilidad de convertirnos en una especie multiplanetaria es una de las promesas más vertiginosas y transformadoras que se vislumbran en el horizonte. Ahora, con todas estas ideas revoloteando en nuestras cabezas, es fácil sentir una mezcla de asombro y quizás un poco de vértigo, ¿verdad? Es normal sentirse abrumado ante la magnitud de los cambios que se avecinan. Pero recuerden, la clave de este futuro que no esperamos
Ese de este futuro que nos desafía y nos sorprende, no está en predecir cada detalle con exactitud milimétrica. La verdadera clave está en la adaptación y la anticipación. No se trata de tener una bola de cristal, sino de cultivar una mente abierta al cambio, de ser flexibles, de tener la capacidad de aprender constantemente. La educación continua, la curiosidad insaciable, la valentía de desaprender lo obsoleto y reaprender lo nuevo, serán las habilidades más valiosas y codiciadas en las décadas venideras. La resiliencia, la capacidad de navegar la incertidumbre con confianza, será nuestra brújula en este viaje. Llegamos al final de este viaje vertiginoso, de esta inmersión en el futuro que no esperábamos, un futuro que nos desafía a expandir nuestros límites. Hemos apenas rascado la superficie de la inteligencia artificial que redefine nuestra capacidad de resolver problemas complejos. Hemos vislumbrado la biotecnología que nos acerca a la posibilidad de extender nuestra vida, de erradicar enfermedades, de mejorar nuestra propia biología. Hemos imaginado ciudades que se reinventan para ser sostenibles, eficientes y en armonía con el planeta. Hemos explorado la comprensión de la conciencia que podría desbloquear capacidades humanas insospechadas y un entendimiento más profundo de nuestra existencia. Y hemos soñado con la expansión de la humanidad hacia las estrellas, convirtiéndonos en una especie multiplanetaria. Todo esto nos dibuja un panorama fascinante, a veces un poco inquietante por lo desconocido, pero sobre todo, rebosante de un potencial increíble para transformar nuestra realidad y nuestra propia esencia. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí, por dedicar su valioso tiempo a explorar estas ideas con nosotros. Espero de corazón que este vídeo les haya dado mucho en qué pensar, que les haya abierto nuevas perspectivas, que les haya despertado esa chispa de curiosidad y que les haya inspirado a mirar el mañana con ojos nuevos. Me encantaría saber qué les pareció, qué ideas les resonaron más profundamente, qué aspectos del futuro creen que hemos omitido y que les parecen cruciales. Por favor, no duden ni un segundo en dejar sus comentarios abajo, en esa sección de comentarios que está ahí para ustedes. Los leemos todos, absolutamente todos, y nos nutrimos enormemente de sus opiniones, de sus puntos de vista y de sus propias visiones del futuro. Y si, como esperamos, disfrutaron de este contenido y quieren ver más, si les gusta esta forma de explorar las posibilidades que nos depara el mañana, no lo duden, denle un buen y generoso me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares, con quien crean que le pueda interesar, con esa persona que siempre está abierta a nuevas ideas. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita, es la mejor manera de apoyarnos en esta aventura, de asegurarse de que no se pierden ninguno de nuestros futuros episodios y de seguir creciendo juntos en esta comunidad de mentes curiosas y exploradoras. Nos vemos en el próximo vídeo con más ideas que nos harán pensar y soñar. Hasta entonces.